Viernes Santo, Viernes de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Día en que nosotros contemplamos el gran sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en oblación al Padre, en un acto de amor por todos y cada uno de nosotros. La Iglesia, a través de diferentes momentos en este día, nos ofrece a nosotros medios a través de los cuales podemos unirnos a la pasión de Cristo, unirnos a su cruz, unirnos a su entrega por todos y cada uno de nosotros. La procesión del encuentro, el Santo Vía Crucis, el acompañar a Jesús desde el pretorio donde fue condenado hasta el Calvario, contemplar su crucifixión, su agonía, su muerte, como un acto de amor por todos y cada uno de nosotros. La procesión de la soledad, el acompañar a Jesús hasta el sepulcro. Momentos a través de los cuales, y ciertamente siendo la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesús la más importante, a través de los cuales podemos unirnos al sacrificio de Cristo, al sacrificio de Jesús en la cruz, por todos y cada uno de nosotros. Entre estas formas de unirnos a Él, tenemos la tradición de la meditación de las 7 palabras, 7 frases cortas que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando se encontraba en la cruz, recogidas por Mateo, Lucas y Juan. Nos vienen a nosotros como un itinerario espiritual para que, haciéndolas nuestras, más unidos a Cristo, podamos también no solamente morir a nosotros, sino experimentar en ese morir con Él una profunda transformación de nuestro ser y poder celebrar con Él la resurrección. 7 frases, 7 palabras que iluminan el alma, que iluminan nuestro corazón, para que podamos vivir nuestra vocación cristiana y podamos ser verdadera sal y luz en la tierra. Dispongámonos entonces, hermanos y hermanas, a entrar de lleno en este itinerario espiritual de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús en la cruz aboga, da al ladrón, lega a su madre, se queja, la sed le ahoga, cumple, entrega el alma al Padre. Al Calvario, mis queridos hermanos y hermanas, hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy también nos quiere hablar desde el ara de la cruz. La cruz es el trono sobre el cual este Rey ha decidido alcanzarnos a todos la salvación. Virgen de los Dolores y Madre mía, Madre nuestra, que como tú acompañemos hoy nosotros a tu Hijo en vida, redención y muerte, y después glorificado en la tierra, le glorifiquemos por toda la eternidad junto a Él y junto a ti. Te pedimos por tu aflicción y martirio al pie de la cruz. Asístenos siempre, especialmente en el último momento del combate cristiano que abrirá la eternidad feliz en compañía de tu Hijo. Así sea.
Antes de entrar en la primera palabra, creo que es bueno que contemplemos a Cristo colgado en la cruz. Recordemos que después de haber celebrado la cena pascual con sus discípulos, después de haber instaurado el sacerdocio ministerial y de habernos dejado el legado de la Santísima Eucaristía, Jesús va hacia Getsemaní, aquel huerto que se encontraba en el monte de los Olivos, que lo vio entrar triunfalmente a él en el domingo de Ramos de la Pasión. Ahí con sus discípulos y ciertamente con Pedro, Santiago y Juan, Jesús sufre la agonía. Es en ese huerto donde uno de sus discípulos se acerca y con un beso lo entrega, y a partir de ese momento empieza la pasión de nuestro Señor. Los soldados se le abalanzan, lo amarran, lo atan, lo golpean, se lo llevan al Sanedrín. De Caifás a Anás, de Anás a Caifás, y ahí al pretorio, donde es flagelado, coronado, golpeado, humillado y condenado a muerte. Cargando con la cruz, va hacia el Calvario. Cae 3 veces se levanta. Abatido, las fuerzas físicas se le van, pero su amor es más grande que todo sufrimiento. Su amor es más grande que todo dolor. Y él, al llegar al Calvario, siendo despojado de sus ropas, extiende sus divinos brazos en la cruz y se deja crucificar por nosotros. Lo levantan, todos lo miran y se burlan. Y aunque a veces en las imágenes o pinturas que vemos no logramos detectar o comprender bien los dolores que Jesús está viviendo, me parece que es bueno recordar, mi querido hermano y hermana, de que Jesús colgado en la cruz está agonizando. Sus manos extendidas, todo el peso de su cuerpo sobre sus brazos. Su pecho está contraído, sus pulmones no se pueden expander, se ahoga, se asfixia. El líquido en sus pulmones empieza a fluir, a levantar su nivel. Experimenta lo que hermanos nuestros que padecen de asma o han padecido de algún tipo de aflicción respiratoria viven cuando les falta el aire. Es un ahogo. No puede respirar. No puede respirar. Aquel que dio vida está entregando su vida por nosotros. Y en medio del dolor y los ahogos, el Señor pronuncia su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas en el capítulo 24, versículo 34, nos entrega esta primera palabra de Jesús. Es la palabra del perdón. Es la palabra que Jesús pronuncia en su suplicio y que nos recuerda que Él nos mandó a amar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Lucas 7:27. Amar. El amor lleva al perdón y el perdón nos permite amar. Jesús, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su pasión, encuentra en el amor que tiene por todos nosotros la fuerza para perdonar.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Viven en la ignorancia, Padre. Aunque han escuchado a los profetas, no han podido comprender bien quién soy yo. Yo vine a eso. Vine a ofrecerles tu perdón. Vine a eso. Vine a entregar mi vida por ellos. Por todos y cada uno de ellos. Nadie ama más a su hermano que aquel que da su vida por su hermano. En esta palabra del perdón, el Señor nos invita también a nosotros a imitarlo, a perdonar, a no guardar en nosotros rencores, rencillas, celos por otros, sino por el contrario, sumergidos en su amor, podamos pedir perdón a quienes le hayamos podido hacer daño. Esta palabra del perdón no solamente la pronuncia el Señor para que lo escuchen quienes están alrededor de Él y puedan decir, mire cómo los ama, que hasta los perdona en el suplicio. No, es para ti y para mí. También, como sus discípulos, el perdonar, el pedir perdón, el recibir perdón. Y de saber que en el perdón encontramos la libertad para poder amar como Cristo nos ama. Bien pudo Él habernos condenado, bien pudo Él habernos señalado y sin embargo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar al esposo, perdonar a la esposa, disculpar, entender, comprender, amar. Es a lo que esta primera palabra nos invita. Solamente aquel que ha perdonado mucho sabrá lo que es ser amado mucho. Y el Señor nos llama a amar a nuestros hermanos y hermanas sin condiciones, sin medidas, y a perdonar a todos con el mismo perdón, con la misma misericordia con que Dios nos ha perdonado y ha tenido misericordia en Cristo Jesús por todos y cada uno de nosotros. Tengamos cuidado. No vayamos a decir yo perdono pero nunca olvido. Te voy a perdonar pero con estas condiciones. Nuestro Señor Jesús no puso ninguna condición para poder experimentar su perdón, para poder experimentar su misericordia. Solamente perdonar, solamente amar. ¿Y tú, hermano? ¿Has perdonado a aquella persona que te ha hecho mal? ¿A aquel que te injurió a lo mejor? ¿A aquel que levantó un falso testimonio contra ti? Cuando tu esposo o tu esposa te han dicho algo que no te ha gustado, ¿has podido perdonar? ¿O guardas todavía en tu corazón algo que no te permite amar como Dios quiere que nos amemos? Al hijo desobediente, ¿lo has podido perdonar? A tu suegra, a tu suegro, a tu cuñada, al vecino, al que en la calle a lo mejor te dijo una grosería, ¿lo has podido perdonar? Ciertamente, a lo mejor no vamos a encontrar en nosotros la fuerza para el perdón, pero si nos unimos a Cristo y a su sacrificio en la cruz, Él nos dará la gracia de pedir perdón y de ser perdonados. Qué fácil es recibir perdón. Qué difícil es perdonar. Pero el Señor nos dará su fuerza, nos dará su gracia para que esta palabra del perdón se haga realidad en mi vida, aceptando el perdón que Dios me da y también perdonar a mis hermanos y hermanas, porque el amor consiste en eso, en saber perdonar y en saber olvidar.
vida. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia. Ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada por mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. La segunda palabra nos viene a través de Lucas capítulo 23, versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra de Jesús al ladrón que se arrepintió, a aquel que se volvió donde él y le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, es la palabra de la misericordia. La misericordia, hermanos y hermanas, no tiene límites. No se fija en personas, situaciones o realidades, sino en un corazón que, volviéndose a Él, le pide perdón, se abandona en Él. Este ladrón bueno, que habrá algún ladrón que sea bueno, pero le hemos llamado bueno porque supo aprovechar el momento oportuno para acercarse a la misericordia de Dios e, implorando su piedad, recibió del mismo Señor la recompensa, la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misericordia la que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. La misericordia, el ser misericordiosos, el ser compasivos unos con otros, el compartir con otros de la misma misericordia que Dios en Cristo Jesús ha compartido con todos nosotros. Por eso en el corazón del cristiano, en el corazón del discípulo, en aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todo su ser, no hay espacio para el rencor, no hay espacio para el odio, no hay espacio para la envidia. No hay espacio para la actitud como la que tuvo el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, que no supo ni quiso aceptar la invitación del padre para que entrara en la casa y se alegrara porque su hermano había vuelto. El corazón del hombre y la mujer que, contemplando el sacrificio de Cristo en la cruz, escucha estas mismas palabras que el Señor le dijo al buen ladrón. Es un hombre y una mujer en cuyo corazón, consciente de sus pecados, consciente de sus faltas, es más consciente de las profundidades de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, decíamos hace un momento, no tiene límites. Porque la misericordia y el amor son sinónimos. Brotan de un corazón que ama y que quiere lo mejor por el ser amado. Misericordia quiero y no sacrificios. Yo puedo ayunar, yo puedo rezar, yo puedo saberme la Biblia de la A a la Z, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13, soy como una campana que no tiene sonido. Si yo no practico misericordia con mis seres queridos en mi casa, en el hogar, en el trabajo, si yo no practico misericordia con mis vecinos o hermanos, hermanas en la parroquia, entonces soy como una campana que no tiene sonido, que hace ruido, pero que no da tono. Porque lo que nos da tono a nosotros en la vida es la misericordia. Si hay algo de lo cual yo le doy gracias al Señor, es de no olvidar nunca
de dónde me sacó el Señor. ¿Dónde estaba yo antes de tener ese encuentro con el Señor? Mejor dicho, de que el Señor saliera a mi encuentro. Me acuerdo muy bien de las tinieblas en las que yo me encontraba. Y cómo el Señor, con su amor compasivo y misericordioso, me rescató, me sanó, me liberó y transformó mi vida. Igualmente nosotros, hermano y hermana, esta palabra de la misericordia ha de ser vida en nosotros. Misericordia, un corazón capaz de amar, de perdonar, de disculpar, de guiar, de conducir, de dar de sí lo mejor, como el corazón de Cristo, que nos dio lo mejor de Él, y lo mejor de Él es su vida misma. En las bienaventuranzas hay una que nos dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos acercamos ante el Señor para pedirle a Él que sea misericordioso con nosotros. Pero también, cuando alguien se acerque a nosotros, debemos de practicar esa misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y no se trata solamente, como decíamos en la primera palabra del perdón, escucharlo a Él y decir qué bonito lo que el Señor hizo. No, no, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y el Señor quiere que nosotros vivamos amando, perdonando y siendo misericordiosos unos con otros, teniendo paciencia como Dios ha tenido paciencia con nosotros. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios, hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres, ten piedad de mí, Señor, en este día. A fin de que cuando llegue el momento del encuentro, como ese ladrón, yo pueda escuchar tus palabras invitándome a entrar en tu reino. Que tu misericordia, Señor, sane mi corazón, sane mi vida, sane mi ser, y pueda yo también, como tú, amar misericordiosamente a todos aquellos con quienes vivo. Amén. La tercera palabra nos viene ahora de Juan, capítulo 19, versículo 26. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Permítame decir algo importante que a veces o no lo sabemos o si lo hemos escuchado, no le ponemos mucha atención. María tenía solo un hijo y solo tuvo un hijo, Jesucristo nuestro Señor. San José ya había partido hacia la casa del Padre. Ella, su único hijo, está en la cruz. Él sabe muy bien que llegó la hora de entregar su vida al Padre y que llegaría el momento en que Él debería devolver a su Padre después de la resurrección. Y no quiere que su madre pase necesidad alguna. No quiere que su mamá se encuentre desamparada, como pasaba en tiempos de Jesús con muchas mujeres que al morir sus hijos o sus esposos no tenían una familia que las cuidara.
Ciertamente había familia de Jesús, ¿verdad? De José y María en Nazaret. Pero el Señor quiere encomendarle el cuidado de su madre a alguien que Él amaba con todo su ser. Al discípulo que recostó su cabeza sobre su pecho, Juan. Él piensa en su madre. Quiere que su madre no perezca o quiere que su madre no tenga carencia en ninguna especie. Y por eso, en un acto de amor filial, se le encomienda a Juan. Pero no solamente le encomienda a la madre a Juan, sino que a la madre le encomienda el discípulo amado. Y con el discípulo amado nos enseñan los padres de la iglesia eso, el encomendarle el cuidado y el acompañamiento de todos aquellos que por la gracia bautismal íbamos a nacer a la nueva vida en la iglesia. Juan nos representa a todos. Juan representa a la iglesia. Dice la Escritura que a partir de ese momento Él la acogió en su casa. ¿Qué detalle más importante? No dice que solamente la acogió, sino que la acogió en su casa. Durante su tiempo terrenal, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, estuvo bajo el cuidado y afección de Juan. Él la cuidó, Él la protegió y ciertamente Él recibió cuidados y amor de la Madre de su Señor, la Santísima Virgen María. Esta palabra le he llamado yo la palabra de la caridad, la palabra del amor, porque es el amor lo que nos mueve a nosotros a mirar las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, cualquiera que éstas sean. No nos importa el color, la raza, la piel, el idioma, de dónde viene lo que tienen y hacia dónde van. La caridad mueve a acoger a aquel que está en necesidad, al que tiene hambre, al que tiene frío, al que no tiene que comer. Recordemos que al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, vamos a ser juzgados, dice San Juan de la Cruz, en el amor. Es el amor la que nos abre a nosotros las puertas del cielo. Y cuando el rey, dice Mateo 27, se siente y empieza el juicio, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve encarcelado y fuiste a visitarme. La caridad, el amor. Entregarle a Jesús, su madre, a Juan, y Juan recibirla, y entregarle Juan a la madre, es un acto de amor. Es el amor lo que une los corazones del discípulo y la madre y el discípulo. Y ha de ser el amor el que nos mueve a nosotros. No solamente amar a María Santísima, nuestra madre, y recibirla en nuestro corazón como madre nuestra que nos acompaña, que nos cuida, que intercede y que nos guía. Pero ha de ser el amor también el que nos mueva a nosotros a acoger a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Y hay muchos, no tenemos que ir muy lejos para mirar las grandes necesidades que tienen hoy familias de personas que los acompañen, que los ayuden en sus situaciones, que les den una palabra, un consejo, un aliento para que puedan seguir adelante. Matrimonios que se están debatiendo hoy en día la necesidad que tienen de que alguien venga y los acoja a ellos. Y con la fuerza del Espíritu Santo les ayude a seguir adelante, a renovarse en el amor y seguir adelante. La caridad, el amor, el recibir las necesidades, atender las necesidades de los demás. De eso se trata esta tercera palabra. No solamente es una invitación del Señor a acoger a María Santísima, nuestra Madre, en nuestra vida, sino a acoger también a todos aquellos hermanos nuestros que hoy tienen una necesidad. A no dar la espalda a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, sino por el contrario. Por el contrario. Ir a donde ellos y compartir con ellos de la abundancia de lo que Dios mismo comparte con nosotros. Si es más fácil decirle a otro, hazte cargo de eso. Eso le corresponde al sacerdote o a la religiosa, al diácono. No. Esta palabra
de la caridad, esa palabra del amor, el Señor nos la da. Te la da a ti y me la da a mí. Es en el amor en lo que nosotros vamos a ser juzgados al final de nuestra vida. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y olvidándome de tus tormentos me dejaste con amor y comprensión a tu Madre dolorosa, para que en compañía acudiera yo siempre a ti con mayor confianza. Ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y congojas de la muerte, y de mí cuando me vea en igual momento, y por el eterno martirio de tu Madre amantísima, avive en mi corazón una firme esperanza en los méritos infinitos de tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos de la eterna condenación, tantas veces merecida por mis pecados. Santa María, ruega por nosotros. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Camina con nosotros, Madre nuestra. Y ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos, a practicar el amor al cual tu Hijo Jesús nos llama desde el suplicio de la cruz. Amén. La cuarta palabra nos viene a través del evangelista San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Ya se acerca el momento de que Jesús exhale su último aliento. Ha perdonado, ha abierto las puertas del cielo, nos ha entregado a su Madre. Ahora el Señor exclama, grita desde lo más profundo de su corazón: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito hacia el Padre, que en silencio observa el sacrificio de su Hijo amado. No escucha Jesús la voz que en el Jordán escuchó cuando bautizado por Juan dijo: este es mi Hijo amado en que me complazco. El Padre ahora guarda silencio y el Hijo clama, no como un acto de desconfianza a su Padre, sino porque en su humanidad experimenta el abandono de todos aquellos que por una u otra razón, como el hijo pródigo, se alejaron del Padre. La palabra del abandono. Jesús se siente abandonado. Jesús se siente solo, como te sientes o me he sentido yo cuando por la enfermedad o por una situación vemos que todo nos da la espalda. ¿Cuántas veces no nos habremos sentido de esta forma? ¿Cuántas veces no habremos dicho: Señor, ¿dónde tú estás que no te veo? Dios mío, escúchame. Jesús experimenta el abandono y la soledad de todos aquellos hombres y mujeres que en su tiempo y hoy en día se encuentran sumidos en la depresión, en la soledad, en la tristeza y en la angustia. De todos aquellos que se debaten en medio de los vicios, prisioneros del enemigo por las cadenas tan pesadas de la pornografía, la drogadicción o el alcoholismo. De todos aquellos niños abandonados, de todas aquellas mujeres maltratadas y olvidadas, de todas aquellas realidades que llevan al genocidio, a la guerra, a la muerte. Jesús en la cruz experimenta la soledad y el abandono que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar un momento en nuestra vida.
y que nos puede llevar incluso a la desesperación. Él, quien era en el Padre y el Padre en Él. Él, quien era uno con el Padre y el Padre uno con Él. Que había gozado eternamente la comunión ininterrumpida y perfecta dentro de la Trinidad, se siente ahora abandonado por Dios. No porque Dios lo haya abandonado, sino porque Él lleva sobre sí el peso de todos nuestros pecados. Y el pecado separa de Dios. Él sintió el dolor, la soledad y la agonía del alma que vive lejos de Dios, del alma que, perdida en tinieblas, no sabe a dónde ir y que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabemos que Dios no lo había abandonado, sino que Él, que se hizo, como dice la Escritura, pecado por nosotros, en la cruz se ofrece por todos nosotros, precisamente para que por medio de Él, todos aquellos que de una u otra forma nos hemos sentido en esa agonía, en esa soledad y en esa angustia, encontremos en Él no solamente la luz, la sanación, la liberación, sino la paz para poder seguir adelante nuestra jornada de vida. Él conoce bien las necesidades de todos los desamparados. Él conoce bien las necesidades de todos aquellos que de una u otra forma se han sentido hechos a un lado por la sociedad en que vivimos. Por eso, como también nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, podemos acercarnos ante el trono de la gloria, donde está sentado aquel que conoce muy bien nuestras flaquezas, que conoce muy bien nuestras debilidades, para que poniéndolas todas en sus manos, recibamos una gracia oportuna. Dios quiere, a través tuyo y mío, llevar consuelo a todas estas personas, todos estos hermanos nuestros que sufren, que se debaten en la soledad y en la tristeza. Somos nosotros, hermanos y hermanas, quienes debemos demostrarles a ellos el camino que los llevará a la libertad y a la felicidad. Y ese camino es Jesucristo nuestro Señor. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste la invencible paciencia, la más profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me hallen en agonía, y que por los méritos de tu preciosísima sangre me concedas con paciencia aceptar todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida de tu servicio. Y así también, oh Jesús, mi buen Señor, puede ser para mis hermanos y hermanas consuelo, sostén, ayuda, bendición. Amén. La quinta palabra, mis queridos hermanos y hermanas, nos llega a nosotros a través del evangelista Juan, en el capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. La sed abraza a Jesús en el suplicio de la cruz.
En una ocasión, Jesús se encontró con una mujer que también tenía sed. Una mujer que venía a mediodía al pozo a buscar agua y se encontró con la fuente misma del agua viva, Jesús. Y que después de un intercambio con él, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es quien te pide de beber, tú le pedirías a él el agua viva. Nos lo relata también Juan en el capítulo 2, en el encuentro con la samaritana. ¿Qué puede mitigar la sed de Cristo? ¿O cuál es esta sed de la cual el Señor hoy grita? La sed de la justicia de Dios. Jesús está sediento de que sus discípulos, sediento de que sus amigos vayan y practicando la justicia de Dios, repartan equitativamente con todos los seres humanos, con todos los hombres y mujeres que están en necesidad hoy de las bendiciones que Dios les ha dado. Dios es un Dios justo que hace salir el sol y llover sobre buenos y malos, nos dice la palabra del Señor. Y somos nosotros los que podemos mitigar esa sed de Jesús, haciendo el bien, saliendo al encuentro de aquellos que necesitan. No haciéndonos de la vista gorda, sino por el contrario, aceptando nuestro compromiso bautismal de ser misioneros de la compasión y la misericordia, nosotros practiquemos justicia con todos. Así como Dios es justo con nosotros. Así como el Señor, que es bueno, nos sabe dar cosas buenas. Así también estamos nosotros llamados a dar de lo bueno, de lo mejor de nosotros. Y lo mejor que Dios nos da es su vida misma en la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que alimentándonos, fortaleciéndonos y transformándonos, nosotros vayamos a mitigar la sed de una sociedad, de familias, de matrimonios que hoy tienen sed del amor de Dios, sed de una palabra de esperanza, tienen sed de alguien que les muestre el camino que los llevará a la libertad. Hermanos, hay tanta violencia hoy en día. Podemos ver las noticias. Hay tanta confusión, tanta sed. Hoy el ser humano anda bebiendo de pozos sucios, le llamo yo. Anda bebiendo de aguas sucias. No saben distinguir entre el agua viva y el agua emposada. Y beben de lo que se les dé. Y somos nosotros que tenemos que llevarlos a ellos a la fuente misma del agua viva, para que puedan beber de esa agua que refresca el alma, de esa agua que calma la sed de ser amados, la sed de sentirse acompañados, la sed de saber ser reconocidos, la sed de saber quiénes son ellos, de reconocer quiénes son ellos. Somos nosotros los que podemos mitigar la sed de Jesucristo. Jesús no tiene sed de agua, sino sed de justicia. De que sus discípulos, usted y yo, sí hermana, usted y yo aquí en Brooklyn, usted allá en su país, donde quiera que usted viva y sea conectado a este programa, practicar la justicia, practicar la caridad, ser luz, ser sal para otros. Porque mientras haya gente que tenga, o hermanos, hermanas, que tengan hambre, mientras haya hermanos y hermanas que no tengan dónde vivir, mientras haya hermanos y hermanas que no tengan un abrigo que ponerse, Cristo tiene sed y seguirá gritando: tengo sed. El mundo tiene sed de Dios. La sociedad de hoy tiene sed de Dios. Y somos nosotros los llamados a mitigar su sed, llevándoles a esa fuente del agua viva que es Jesucristo nuestro Señor. Es un llamado al compromiso. Es un llamado a salir de la tibieza en la que podamos encontrarnos, o incluso la indiferencia en la que podamos vivir. Porque a veces nos puede pasar como le pasaron a aquel sacerdote y a aquel levita cuando vieron al hombre caído
en el camino a quien lo habían asaltado. La indiferencia de pasar por del lado de aquel que está pidiendo limosna. Pasar por del lado de aquella madre que está luchando para poder darle de comer a sus hijos. La sed que vemos de aquellos hermanos nuestros en la calle recogiendo botellas o basura para poder comer. Y podemos entrar en la actitud del levita o la actitud del sacerdote que iba. Pero el Señor nos pide a ti y a mí que seamos el buen samaritano y que calmemos la sed con nuestras obras de la caridad, la sed que puedan tener nuestros hermanos y hermanas. Cristo quiere que hoy tú y yo calmemos la sed de los que viven con nosotros, los que están al lado de nosotros, aquellos que se encuentran con nosotros en el cotidiano de la vida. Señor y Dios mío, que por amor a mí agonizaste en la cruz y no contento con tantos aprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de las almas. Ten piedad de todos nosotros, ten piedad de todos los hombres y danos la gracia, Señor, para que podamos ser esa fuente a través de la cual tú sacies la sed que la humanidad tiene hoy de ti. Amén. La sexta palabra nos viene también a través del apóstol San Juan, de su evangelio en el capítulo 19, versículo 30. Todo está consumado. Nuestro Señor Jesucristo llevó al cumplimiento la voluntad de su Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Todo cuanto Jesús dijo e hizo, lo hizo en la voluntad del Padre. Vino a hablarnos de que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Un Padre amoroso, un Padre que perdona, un Padre que acoge, un Padre que sana, un Padre que por medio de él libera y transforma. Un Padre que alimenta, un Padre que sacia la sed de todos aquellos quienes por medio de su Hijo se vuelven a Él. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, Cristo la llevó hasta sus últimas consecuencias y esas consecuencias lo llevaron a la cruz. No escatimó nada para sí. Todo lo entregó por nosotros con tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase en nosotros tu voluntad? Pero cuando llega el momento de hacer esa voluntad, de conformar nuestra voluntad con la voluntad del Padre, tan pronto como vemos que va en contra de lo que pensamos y creemos que debemos de hacer, inmediatamente nos alejamos de ella. Ah, no. Eso es para esta persona, eso a mí no me gusta, eso no me conviene. Esto sí me gusta de Dios, esto sí lo voy a hacer. Y aquellas cosas que demandan de nosotros compromiso, aquellas realidades que demandan de nosotros sacrificio, no, eso es para otros. Pero queremos hacer la voluntad del Padre, o queremos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. En el huerto de Getsemaní, Jesús en un momento dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál voluntad buscamos? ¿La de Dios o la de nosotros? ¿La de Dios o la del mundo? Hágase mí según tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que
que aceptemos las palabras de Jesús. La voluntad de Dios es que sigamos a Jesús. La voluntad de Dios es que viviendo en la iglesia como bautizados, como miembros del cuerpo místico de Cristo, vivamos nuestra vida moral en conformidad con las enseñanzas de la iglesia. Esa es la voluntad del Padre. Pero a veces nosotros comprometemos esa voluntad con la voluntad del mundo, con la voluntad de una sociedad que no quiere saber de Dios, que rechaza a Dios con todas sus fuerzas. Una sociedad que nos dice, no, a mí el sacerdote no tiene que decirme nada, el Papa no tiene que decirme nada, la iglesia menos. Pero queremos hacer la voluntad del Padre. Sí, la voluntad de Dios es clara. Hagan lo que Él les diga. Escúchenlo, nos decía en la transfiguración. Escuchen lo que Él les dice, porque lo que Él les dice lo estoy diciendo yo mismo. ¿No lo decía Jesús? El Padre y yo somos uno. Quien ve al Padre, quien me ve a mí ve al Padre. Conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque a veces no la entendamos. A tener la actitud de María Santísima, a quien el Señor nos la entregó. Como reflexionábamos hace un momento, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad, Señor. Dame la fuerza, la capacidad que necesito para aceptar tu voluntad con todas sus consecuencias. No una voluntad de domingo, no una voluntad de una hora, no una voluntad de cuando a mí me guste y me place, sino en todo momento. Y a veces parte de esa voluntad de Dios está el que suframos de alguna manera, que nos enfermemos de alguna forma, por alguna realidad, porque todo eso nos acerca más a Dios. Aceptar la voluntad de Dios, tal y como nos viene a nosotros a través de Jesucristo en los evangelios y de la Santa Iglesia, la que Él fundó sobre los apóstoles. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios no es algo que nosotros podemos aceptar como cuando vamos a un supermercado, que cogemos esto sí, aquello sí, esto no. No. Escuchar a Jesús, aceptar todo lo que Jesús nos dice por medio de su iglesia, eso es hacer la voluntad del Padre. Y ya hemos dicho algunas de esas realidades en las otras palabras que hemos meditado. Amar al prójimo, perdonar, servir, entregarnos, sacrificarnos, luchar por el bien de los demás, hacer presente el reino de los cielos en medio de nuestros hermanos y hermanas, en medio de nuestra realidad. Eso es hacer la voluntad del Padre. Conformar nuestra voluntad con la voluntad del Hijo, cuya voluntad estaba conformada con la voluntad del Padre. ¿Acepto la voluntad de Dios en mi vida? ¿O solo acepto aquellas realidades de la voluntad de Dios en mí que me gustan y me complacen, y rechazo aquellas que demandan de mí sacrificio, entrega, servicio? Nuestro Señor Jesús, al decir esta palabra, todo está consumado, todo lo que el Padre le encomendó llevar adelante, lo hizo, sin importar la oposición o el rechazo, porque su comida y su bebida era y fue hacer la voluntad del Padre. ¿Es la voluntad del Padre tu comida y tu bebida? Señor y Dios mío, que por amor a mí agonizaste en la cruz y desde la altura de tu amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluida la obra de redención. Enséñame, Señor Jesucristo, a verdaderamente ser un hombre ser un hombre o ser mujeres que, aceptando la voluntad del Padre por medio de ti, la llevemos hasta sus últimas consecuencias. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos la vida eterna. Y la voluntad del Padre es que gocemos de Él, lo sabemos. A eso viniste a proclamar. A eso viniste para anunciarnos
los deseos del corazón del Padre para todos nosotros, que por medio de tu Santo Espíritu, al contemplar tu suplicio en la cruz, Señor Jesús, y al verte, Señor, llevar la voluntad del Padre hasta sus últimas consecuencias, también nosotros, fieles a nuestra vocación bautismal, hagamos la voluntad de aquel que en el Padre nuestro le reconocemos como el Abba, como nuestro Padre. Amén. La séptima palabra, mis queridos hermanos y hermanas, nos llega a nosotros a través del evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hace unos años atrás, cuando estuve sirviendo en la parroquia de la Transfiguración en Williamsburg, aquí en Brooklyn, mi diócesis, un grupo de hermanos de la confraternidad o fraternidad de los pequeños hermanos de Charles de Foucault, del beato Carlos de Foucault, me enseñaron una oración que se llama la oración del abandono. Y dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque sé que para mí amarte es entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Esta séptima palabra, la palabra de la confianza absoluta en Dios, es una palabra que nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre si verdaderamente hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. Si estamos dispuestos a abandonarnos en la providencia de Dios. Dios que provee maravillosamente por sus hijos e hijas. Es la palabra de la confianza en Dios. Es la palabra del hijo o hija que llega donde su padre y sabiendo que su padre lo ama infinitamente, todo lo pone en sus manos, sabiendo que lo que el padre haga por él es lo mejor para él. No cuestiona lo que el padre hace, sino que abandonado en su padre, en el amor de su padre, vive su vida confiando en él. No se preocupa por lo que está sucediendo alrededor suyo. No se preocupa por cómo va a vestir o qué va a comer. Sabe que su padre proveerá para él en lo espiritual y en lo material. Antes de expirar, Jesús encomienda su espíritu en las manos de aquel a quien él conoce desde la eternidad, a aquel que le envió para que, encarnándose en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo, nos lo diese a conocer. El Padre eterno. Somos sus hijos e hijas. Y a veces me parece a mí que debemos de recobrarle y pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de recobrar esta conciencia de quiénes somos nosotros. Somos sus hijos e hijas. Y si ustedes, siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más no hará el Padre por ustedes cuando se lo pidan? Todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los concederá. Una absoluta confianza en el Padre, en abandono en su providencia. Si hay algo que yo en mi vida he podido ver, es precisamente cómo Dios provee. Cómo Dios, de una u otra forma, cuida de sus hijos. Yo he sido testigo no solamente en mi vida de esa providencia de Dios, sino en la vida de muchos hermanos y hermanas cuyo testimonio me gustaría que algún día ustedes escuchasen, de cómo el Señor, cuando estaban pasando por situaciones difíciles de enfermedad o financiera o de papeles, el Señor provió por ellos.
Dios no los abandonó, porque pone su confianza en el Señor, nunca será defraudado. Y a veces lo cantamos en la asamblea. Y a veces lo cantamos en la misa, cuando celebramos la Eucaristía, en la Santa Misa. Que confíe en Dios. No importa lo que venga contra él. No importa lo que esté sucediendo alrededor de él. Sabe que Dios lo cuida. Sabe que Dios vela por él. Porque todo y sobre todo Dios es Abba, Padre nuestro. ¿Quién de nosotros, que es padre o madre, descuida a sus hijos? Incluso cuando sus hijos no son obedientes, incluso cuando los hijos no son exactamente, no viven de la manera que nosotros quisiéramos, cuando están en necesidad, no corrimos hacia ellos. No los buscamos y los cuidamos. No tratamos de mostrarles el camino. ¿Cuánto más no hará el Padre por nosotros? ¿Cuánto más Dios Padre cuidará de nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, quien es el buen pastor que nos lleva a aguas frescas y pastos verdes? Quien se abandona en Dios verá la gloria de Dios en su vida. No le faltará nada, porque Dios proveerá proveerá por él y para él. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nos ama con un amor eterno. Somos la niña de sus ojos. Nos lleva tatuado en las palmas de sus manos. Nos dice la palabra de Dios. Sí, a ti, hermano, a ti. Siempre estamos en su presencia. No ha habido un lugar donde usted haya estado. No ha habido una realidad en la cual usted no se ha encontrado, algo que usted haya hecho que esté en el secreto del corazón de Dios Padre. Somos hechura de sus manos. Él nos llamó a la existencia. Como lo dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formara en el seno de tu madre, ya yo te conocía. Ya te había llamado por el nombre, te había consagrado. Somos obra de Dios. Salimos de las manos de Dios y Dios nos ama infinitamente a nosotros. Y ese amor nos los muestra precisamente en este que está entregando su espíritu colgado de la cruz. Y que se nos entrega día a día en la celebración de la Santísima Eucaristía. La Madre Teresa de Calcuta le decía a sus monjas, ¿verdad? Les decía, cuando contemplamos la cruz y vemos a Cristo crucificado, sabemos cuánto Dios nos amó, pero cuando lo contemplamos en la Eucaristía, sabemos cuánto Dios nos ama hoy. El Padre nos sigue entregando al Hijo en un acto de amor para que en el Hijo nosotros encontremos la paz, el gozo y la libertad que tanto anhelan nuestros corazones, pero en el Hijo también provee por todas nuestras necesidades. Dios no solamente provee por lo espiritual. Eso es un falso concepto que tenemos de la providencia de Dios. Dios provee en lo material. Como decía mi mamá, que de Dios goce cuando se cierran todas las puertas. Dios abre una ventana porque nos ama. Dios no nos suelta, Dios no nos deja de su mano. Somos nosotros los que decidimos con nuestras actitudes y realidades apartarnos de Dios. Pero Dios siempre está con nosotros. Dios Padre siempre camina con nosotros. Dios está ahí, siempre por nosotros. Padre mío, me abandono a ti, pongo mi vida en tus manos. Yo hago esa oración diaria, le pido al Señor que verdaderamente aprenda a vivir mi vida en ese abandono total, en su providencia. Más aún, cuando llegue el momento de la partida, el momento del encuentro, que puede decir, ¿verdad? Como tantos santos, como dijo San Juan de la Cruz, a cantar maitines al cielo. Entregar mi vida, ya, entregársela a Él, para que cuando llegue el momento de la partida,
le pueda entregar también a Él, de quien salí y es mi Padre, toda mi alma, todo mi ser. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos. Señor Jesucristo, que en el suplicio de la cruz nos diste estas 7 palabras, estas 7 frases, para que viviéndolas y haciéndolas nuestras, podamos en este itinerario espiritual unidos a ti, en tu sacrificio en la cruz, experimentar verdaderamente no solo una muerte a nosotros, sino una verdadera resurrección en ti, a la vida nueva que nos ofreces. Te pedimos, Señor Jesús, que este triduo pascual sea para todos y cada uno de nosotros una verdadera transformación de nuestro ser, para que viviendo nuestra vocación cristiana, Señor mío y Dios mío, que agonizaste en la cruz por mí, pueda verdaderamente vivir mi vida dándole la gloria al Padre de pensamiento, palabra y obra, que todo cuanto yo haga como tú, Señor Jesús, lo haga en su voluntad y para su gloria, y así poder ser sal y poder ser luz para un mundo, Señor, desabrido por el odio y la violencia, y que vive una gran tiniebla por faltarle tú. A ti, Señor, me acojo. A ti, Señor, me entrego. Que por las santísimas manos de tu Madre, la Virgen de los Dolores, pueda vivir contigo, Señor, esta pasión, para que también contigo viva una resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.